trabajos de este Comité de Radio y Televisión, porque con esta consulta, tanto a los concesionarios de la radio y la televisión como a los profesionales de la comunicación, iniciamos formalmente el proceso de revisión para la modificación del reglamento de radio y televisión del Instituto Nacional Electoral, con base en las reformas que se han incorporado, o las adiciones más bien que se han incorporado en la nueva Ley General de Procedimientos Electorales, y que me parece uno de los temas más importantes que este instituto va a enfrentar. El reglamento de radio y televisión abre enormes oportunidades al Consejo General del INE para concretar ya de una vez por todas el modelo de comunicación política que planteó la Constitución y no seguir regateando el cumplimiento de esta disposición constitucional. De entrada, me parece un acierto, lo digo abiertamente, que la Junta General Ejecutiva haya incorporado y reconocido la importancia de la consulta a los medios y profesionales de la comunicación, reconociendo el papel que desarrollan en los procesos electorales, por lo que el acuerdo reconoció la relevancia que tiene que presentarle también a comunicadores que están ahí en su opinión sobre un tema fundamental y la manera incluso como pueden enriquecer. Yo estoy seguro que comunicadoras y comunicadores de enorme prestigio en la vida del país tienen mucho que opinar de este posible reglamento, sobre todo del impacto que las últimas reformas deben tener. Bien, efectivamente ya no vamos a ahondar en antecedentes. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya sentó las bases para que esa consulta se realice. Yo solamente quisiera plantearles a ustedes desde mi perspectiva, mejora en términos de la formulación de las preguntas, de la consulta, de las que trae el proyecto de acuerdo en el anexo 1, tanto a concesionarios de radio y televisión como a los profesionales de la comunicación. Y les voy a circular en este momento, o no sé si ya se lo circularán, estoy proponiendo varias cosas, retomando por supuesto las preguntas que hace el proyecto. Los dos temas están estrechamente vinculados. Estamos hablando de que por ahora no estamos consultando todavía bloqueos, estamos consultando dos asuntos: plazos y formas de entrega de materiales, mecanismos de recepción. ¿Qué hay que identificar de entrada en este trabajo? Pues la voluntad del legislador, ni más ni menos, plasmada en el 186 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en periodos ordinarios puso un límite máximo, 5 días hábiles, con el espíritu de poder reducir lo más que se pueda la entrega de materiales en periodos ordinarios. Esto es no electorales. ¿Cuál es la segunda modificación fundamental que hizo el legislador? Bueno, determinar desde el inicio de la pre-campaña y hasta el día de la jornada electoral, o sea, periodos extraordinarios, un límite máximo de 3 días, pero para que la viabilidad técnica y la discusión de este comité puedan hacer la entrega de materiales en el menor tiempo posible. Ese es el espíritu de estas dos incorporaciones, que además costó algo de trabajo y finalmente fueron votadas por unanimidad de todos los partidos políticos. Y luego, el claro mandato para el instituto de reducir esos plazos cuando sea viable desde el punto de vista técnico. Entonces me parece que la consulta debe tener como propósito precisamente información técnica valiosa, por lo que se requiere precisar el tipo de información que los concesionarios deben
juicios valorativos o con cierto sesgo. ¿Usted cree que le sea posible? Pues no, no es posible. Hay que tener preguntas orientadas al espíritu de la ley, de lo que fue el propósito de la ley. La finalidad de las preguntas es obtener información técnica. ¿Para qué? Pues para saber si técnicamente es viable reducir los tiempos de entrega. ¿Cómo? Por supuesto, saber si puede ser una entrega electrónica, una entrega satelital o debe ser una entrega personal. Entonces, con base en estas premisas, a mí me parece que debiéramos hacer algunas modificaciones a los planteamientos del proyecto. Si se me permite, me parece fundamental que debiéramos transcribir todo el texto de la disposición, todo el artículo 186 de la LEGIPE. Y una vez transcrito, entonces, con base en esto, hacer preguntas, separando la consulta a los concesionarios de la consulta a los profesionales de la comunicación, como también lo plantea el proyecto, pero de la siguiente manera. Yo preguntaría en la primera, ¿cuáles son las condiciones técnicas o de infraestructura de la concesionaria a su cargo para la recepción electrónica, personal y o satelital de órdenes de transmisión y de materiales para la pauta comercial, la pauta de autoridades no electorales y la pauta electoral? Es fundamental que nos contesten cómo reciben los materiales de RTC, el mismo concesionario que nos va a contestar cómo lo recibe de propaganda electoral o cómo lo recibe de Sears o de Sambo o de Colgate. Esa distinción de los tres tipos de pauta en términos de recepción pues es muy importante, porque resulta que algunos concesionarios reciben electrónicamente pautas comerciales de RTC, de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Pero el electoral no, ahí técnicamente es imposible. Entonces es muy importante hacer la distinción de estas tres tipos de pauta: comercial, de autoridad no electoral y de autoridad electoral. Una segunda pregunta sería: en la concesionaria a su cargo, ¿cuáles son los plazos en días y procedimientos entre la recepción de materiales y su transmisión para la pauta comercial, la pauta de autoridades no electorales y la pauta electoral? Una tercera pregunta: para que la concesionaria a su cargo modifique el mecanismo de recepción de materiales que le notifique la autoridad electoral a una vía electrónica, internet, correo electrónico o satelital, ¿con qué infraestructura cuenta o qué elementos técnicos requeriría? Y una cuarta: para que la concesionaria a su cargo disminuya los plazos entre la recepción y la transmisión de materiales que le notifique la autoridad electoral a menos de 5 y 3 días hábiles respectivamente, o sea, en tiempo ordinario y en tiempo extraordinario, ¿con qué infraestructura cuenta o qué elementos técnicos requeriría? Me parece que la formulación de las preguntas deben ser más neutrales. Lo digo en ese tema. Y con relación a los profesionales de la comunicación, me parece también muy importante transcribir todo el artículo, obviamente identificando, es de preferencia, en negritas, vamos a decir así, en negritas o cursivas, los cambios que el legislador incorporó en esta nueva ley. Porque en realidad el 186 conservó la estructura casi de la antigua legislación electoral, ¿no? Pero es muy importante identificar los cambios con relación a las discusiones anteriores, precisamente para que el consultado sepa cuál fue el espíritu de la reforma en este tema. Eso es fundamental en una consulta, identificar qué cambió de la anterior ley. Y en ese tenor, la primera pregunta sería:
¿cuántos días hábiles mínimos posibles tomaría a un concesionario de radio y televisión para estar en condiciones de transmitir un promocional una vez que se reciben en los supuestos precisados en la ley, periodo ordinario y periodo electoral? A mí me interesaría mucho conocer, por supuesto, la opinión de varios de los conductores y conductoras de los programas de televisión y de noticias, por cierto, de mayor audiencia, aunque no todos sean de mayor prestigio, con relación a cómo reciben, en qué tiempo reciben los materiales comerciales o de RTC, y decir, a ver, ¿es cierto que usted recibe estos materiales? Que den esa información con relación a una pregunta como esta. Una segunda pregunta es: explique las razones técnicas y de infraestructura por las que a su juicio se tomaría el tiempo de transmisión que al efecto indique. 3. ¿Usted considera que los concesionarios de radio y televisión estarían en posibilidad de recibir los promocionales por vía electrónica, internet, correo electrónico o satelital, mediante mecanismos que al efecto implemente el Instituto Nacional Electoral? Y 4. Explique las razones técnicas y de infraestructura que a su juicio enfrentarían los concesionarios de radio y televisión para recibir los promocionales que enviaría el Instituto Nacional Electoral por los medios antes señalados. Y las otras dos están en los mismos términos que plantea el proyecto, que tiene que ver con el impacto derivado de las reformas electorales según el juicio de los comunicadores. Yo creo que ahí hay un acierto indiscutible de la recomendación que hace la Junta General Ejecutiva. La consulta a los profesionales de la comunicación está planteada fundamentalmente con relación a los lineamientos para la cobertura informativa de las campañas electorales, pero que también se haga en esta materia, sin duda es un acierto. Va a contribuir a enriquecer. Entonces, tiene como propósito fundamentalmente mejorar la redacción de las preguntas para una consulta que es muy importante en términos del proceso que hoy se inicia. Hasta aquí. Quiero agradecer a todos cuantos han expresado aquí su apoyo a esta propuesta. Quisiera insistir en un punto. A mí me pareció que el consejero Murayama, donde colocaba el acento fundamentalmente era en acotar el punto 5 de la consulta a los profesionales de la comunicación para que derivado de las recientes reformas electorales, los profesionales de la comunicación pudieran indicar desde su perspectiva si existe algún otro tema que en el ámbito de competencia de este instituto deba ser tratado indefectiblemente en la reforma, que me parece muy correcto, porque efectivamente pues eso nos estamos refiriendo y yo creo que esa es de entrada muy aceptable. Yo quisiera insistir en el tema de diferenciar la pauta electoral, la pauta comercial y la pauta de la autoridad no electoral, porque otro tipo de pautas son 27, y en 27 tipos de pautas, las que tienen que ver con asociaciones lucrativas, la pauta de promoción propia de las estaciones de radio y televisión para promocionar y publicitar su propia programación, la que donan o ofrecen, etcétera, etcétera. Sí creo que es muy interesante, es muy importante que nos concretamos a las tres tipos de pautas que nos interesan. ¿Cómo reciben de la autoridad ejecutiva, del Poder Ejecutivo, los spots de radio y de televisión que incluso envían los tres poderes? Esa parte es muy importante detectarla en la información. Y luego también la comercial, porque habrá una pauta que no sea comercial, y la que nos interesa es la comercial, porque es incluso la que desde lugares muy remotos tiene presencia de una gran velocidad y obviamente con mecanismos electrónicos de entrega.
creo que sería interesante mantener esa distinción. Entiendo también el espíritu del consejero Murayama, de decir la pauta electoral en distinción a otras pautas. Es que otras pautas entraríamos en un universo muy amplio. Entonces, por eso insistiría, si ustedes me lo permiten, en estas tres tipos de pautas. Creo que Fernando Vargas planteó esta idea de separar radio de televisión, porque efectivamente, incluso el comportamiento ha sido distinto. Ha avanzado más, por ejemplo, en la radio, en la televisión, el cumplimiento de las disposiciones. Entonces yo creo que al sistematizar la información de la consulta, efectivamente debe separarse los concesionarios de la radio de los concesionarios de la televisión. Yo creo que eso es muy importante en esa sistematización para retomar la idea que Vargas va a plantear. Y luego también entiendo que Alejandro, cuando pone este párrafo para decir no nos va a vincular lo que opinen, bien, yo creo que habría que remitirles el acuerdo completo de la Junta Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, todo el acuerdo, que se incorpore al inicio de las dos consultas, pero habría que darles copia de todo el acuerdo, así como creo importante a los profesionales de la comunicación remitirles copia del reglamento o del link en la web donde se encuentra ese reglamento. Y creo que vamos a iniciar de muy buena manera el proceso para la revisión del reglamento de radio y televisión. Por supuesto, agradecerle a Alejandra el apoyo que ha dado a esta propuesta, como a Guillermo de Movimiento Ciudadano por este apoyo, y por supuesto, Ernesto, muchas gracias por sumarte a estas propuestas. Bueno, creo que estamos casi de acuerdo todos, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Senador Duran,